Las 7, el día de San Maximiliano, que fue mártir en África. Es que África era romana. Qué tiempos, ¿eh? Pues sí, señor, sí, señor. Egeria, que es la Virgen Egeria, como se le llamó, era una monja de la familia real de Teodosio, realmente es la primera turista del mundo. Es la primera que además hizo su libro de viajes, que es el viaje a Tierra Santa de Egeria. Y Egeria lo he contado en algún sitio, y no sé si está, no en los nuestros, no, que tengo que hacer una versión ampliada de los nuestros y las nuestras, que diría una ministra. Pero en esa época, una señora que era monja en León, pues podía, un día, dice, oye, aquí nieva mucho y yo no he visto Jerusalén, así que me voy a verlo. Y entonces cogió y tranquilamente, de aquella manera, se fue por el norte de África, pasando también, se dice, porque hay dos vías, se podía llegar todo protegido por el ejército romano, o bien por el norte del Mediterráneo, hasta Tierra Santa, pasando por Siria, o bien por el norte de África, pues hasta llegar también a Tierra Santa, pasando por el Sinaí. Y parece que es esto último lo que hizo. El caso es que allí escribió su libro de viajes, que es un libro absolutamente extraordinario. De manera que y es una de las primeras escritoras que ya se puede llamar españolas, porque el siglo IV es el siglo en el que ya las provincias de Roma, como la provincia de Hispania, que era la más importante detrás de la península itálica, ya había tenido dos emperadores grandes, como Trajano y Adriano, en la época de máxima expansión, pero con Teodosio ya se ponían los nombres prerromanos. Ya Termancia, Numancia, eran nombres que se ponían como nombres propios en la propia familia real. Es decir, es la época en que, digamos, despierta el independentismo no separatista, porque estaba la religión, estaba el derecho romano, etcétera, pero digamos que hacían rancho aparte porque veían que esto del imperio no iba a durar mucho y lo de Hispania tenía que durar. De ahí que luego pasamos al imperio visigodo, que dura 2 siglos, tampoco no son 4 días. Estados Unidos tiene 200 años, 200 y poco, o sea que... Y Egeria, que era de la familia real, pues se va a Tierra Santa y allí cuenta cómo es la vida cotidiana, cómo es el Santo Sepulcro, cómo es lo que todavía se conserva en Jerusalén. Y todos los días se regalaban unas cosas que eran una especie de manzanitas pequeñas, que era como la ofrenda casi ritual de los cristianos, que había muchos en esa época. Empezó realmente la madre de Constantino ese turismo, pero este es el primer caso de turista protegido naturalmente por el ejército romano, que atraviesa el Mediterráneo, se va a Tierra Santa y allí, ¿y qué pasó? Desapareció. En algún momento desaparecería, o bien murió o bien fue al cielo, porque claro, estamos hablando, nunca ha sido santa, o sea que Santa Egeria no existe, pero es un nombre además muy bonito, muy español, muy hispano. O sea que fue a África, pero no la martirizaron. En cambio, San Maximiliano llegó antes del gran tour turístico de Egeria, y los paganos, dice, si no adoras como dioses a los emperadores romanos, pues te cortamos la cabeza y antes te lo haremos pasar muy mal. Se me da igual. ¿Cómo voy a reconocer a estos payasos como dioses si tengo un dios estupendo y tal? Así que nada, le hicieron polvo, lo decapitaron y desde entonces es santo. Maximiliano es un nombre muy católico, pero en la parte austríaca. Ha habido grandes duques, emperadores como Maximiliano y tal. En España no se ha llegado, a pesar de que la familia Habsburgo, que son los Austrias, que son austríacos y españoles, también borgoñones, pues sí, allí se llamaba mucho Maximiliano. Aquí no hemos tenido ningún rey Maximiliano. Hemos tenido otras cosas. Bueno, ¿y cómo está el tiempo? Pues el tiempo está, igual que ayer, lluvioso, que no es lo mismo que llovido. Es decir, hoy es un día pues más fresquito. En principio parece que llueve menos, pero vaya usted a saber, porque vamos a estar salpimentados de nubes y aguas más o menos feroces, pues en cualquier momento. Y además ya las casas están frías, húmedas, la calle no digamos, etcétera. Y además acecha
el Frente Atlético Hoy he tenido que salir muy pronto de casa, no ya de noche, sino de noche muy temprano, porque sabía que el alcalde me pondría varios semáforos. No ha podido. Espero que sea un presagio. Bueno, en Madrid ya nos quedamos hoy en 12 de máxima, fresquito. La máxima, igual que ayer, Santa Cruz de Tenerife, 22, 23, hoy toca 23. Y la mínima, de nuevo, Palencia, la patria chica de Andrés Arconada, que hoy ya baja de los 0 grados, 1 bajo 0, que es mucho más bonito que no decir -1, como que -1. 1 bajo 0 es una cosa sólida, bajo 0, pero es 1, no, -1, ¿cómo que -1? Bueno, tontadas de la vida, así está el tiempo. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a ir a la santa compañía de la corrupción sociata. Le ha venido Dios a ver con esa especie de parálisis que le ha entrado al Partido Popular con el caso Mazón. Hoy ABC dedica, y es un número, antes lo comentaba Silvia Rivero en el resumen de prensa, que llama la atención. Ahora, da la impresión de que da igual lo que diga la prensa, Feijóo va a hacer lo que le dé la gana, que consiste en no hacer nada. Hay un mito con respecto a Franco, que se dice que Franco tenía dos montones de carpetas con asuntos pendientes. Unos que no tenían solución y otros que el tiempo iba a resolver, con lo cual no hacía nada. Falso, porque Franco trabajaba mucho y además ganó una guerra que tenía perdida absolutamente cuando empezó. O sea, que trabajaba. Hombre de buenas costumbres, ni siquiera cuando estaba en la Legión en África, ni se iba de avalorias, ni bebía, ni nada. Se quedaba en su tienda leyendo en francés el Boletín Anticomunista Internacional, que estaba suscrito. Ya en francés, pero Franco era analfabeto. Hombre, al lado de este gobierno, Franco era cum laude de verdad. Y además se escribía bastante bien, como lo cuenta su diario de África. Pero el problema de fondo es que, por más que se empeñen ahora en decir, y teóricamente es verdad, una dictadura es la máxima corrupción, no se robó en absoluto. Digan lo que digan, no se robó como se está robando ahora. No en democracia en general, porque con UCD se robó muy poco. Lo poco que hubo fue más bien gastos tontos, pero vamos, robar, lo que se dice robar como una empresa de partido y de gobierno, esto solo ha pasado con el PSOE, que ya pasó antes de la guerra y durante la guerra. O sea, robaron hasta el oro del Banco de España, o sea, ya más no se puede robar. Y se lo entregaron a Stalin, siempre inteligentes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es evidente que esta banda de Pedro Sánchez, desde el primer día en que llegan al poder, ya llegan con la intención de robar y poner en marcha todos los mecanismos de corrupción de la segunda época, bueno, y de la primera también, pero en fin, sobre todo la segunda época de Felipe González, sus 2 últimas legislaturas, en la que en la tercera ya desaparecen los decentes, con una diferencia con el PSOE de ahora, es que entonces pillaban robando a un ministro y dimitía. Y el PSOE decía, bueno, todos los cestos de manzanas, hay alguna podrida, tal y cual. Y dice, pero si es que huele el cesto. Bueno, pero la manzana podrida ha sido apartada del cesto. Bueno, cosa que es verdad. Dimitieron 2 vicepresidentes, Alfonso Guerra y Narcís Serra, por distintos casos, uno de corrupción familiar y otro por espiar absolutamente a todo el mundo. Dice que aleatoriamente, con la ayuda de un CNI corrupto hasta el tuétano. Bueno, pero es que además dimitieron un montón de ministros, pero un montón. Desde el de Hacienda, el más poderoso, Solchaga, que era de Economía y Hacienda, por traficar con valores en bolsa, el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, desde un ignoto ministro de Agricultura valenciano llamado Albero, hasta García Vargas, el de las colas largas, y un montón de gente así. Y hubo 2 casos, de Corcuera y el de Antonio Asunción, que Corcuera dimitió porque los tribunales le quitaron un par de cosas, no demasiadas, de la mal llamada ley de la patada en la puerta. Y dijo que si le cambiaban su ley, él dimitía. Le cambiaron su ley un poco y dimitió, y se fue. Y el otro, Tony Asunción, se le escapó Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, naturalmente con el PSOE, naturalmente ladrón, pero ladrón a todo trapo, ya había empezado a robar
en el Ayuntamiento de Zaragoza, después como delegado del Gobierno en Navarra, después como director general de la Guardia Civil, y estaba ya a punto de ser ministro del Interior, cuando empezaron a salir los asuntos de corrupción, las fotos de los puticlubs zaragozanos. Sí, puticlubs. Si es que siempre estamos en las mismas. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hubo una época, hasta Rodríguez Zapatero, en que el PSOE actuaba como un partido democrático. Cuando ya se pasa a la guerra civil, que eso es con Zapatero, desde el 11M, pues entonces ya da igual lo que hagan, son impunes. Son impunes. Zapatero es multimillonario. ¿Cómo se ha hecho multimillonario? Pues cobrando comisiones de Pekín, de Caracas, del que es embajador del narcotráfico de Caracas, ayudando de la manera más vil y servil. Y hay quien lo presenta ahora como la sonrisa del régimen. Será la risa en los huesos. Es el maldito farsante, lo que tiene es esa sonrisa de idiota, de Joker idiota, que es en realidad maligno sujeto. Pues hay un par de columnas dedicadas a la sonrisa idiota de Zapatero, que sobre todo cuando habla, es analfabeto, el término era profesor de Derecho Constitucional, es la negación del derecho y de la Constitución, pero esa generación son así. Todavía la que ha venido después es peor. Lo último que dijo es que, claro, esto del catalán es una lengua minoritaria y, claro, hay que defender la pluralidad. ¿La pluralidad? ¿Qué pluralidad defiende el nacionalismo catalán? Si lo que quiere es meter a todo el mundo en la horma de la inmersión y de la sumisión, porque el catalán, al lado del español, incluso en Cataluña, pues es muy poco eficaz. Entonces lo tienen que usar, como lo usan, como una herramienta de poder, de sumisión, como una dictadura, que es lo que es. Y sale la izquierda mamarracha de España, que desde tiempos de Zapatero es toda, y se pone a hacer el trabajo sucio de la ETA. Ayer el partido de la ETA fue recibido en la Moncloa para tratar del armamento de España. Hombre, unos pistoleros, al menos en armas cortas, sabrán. Es verdad que lo han usado básicamente para desnucar españoles. Pero, hombre, pistoleros son. Para que tú recibas en la Moncloa al partido de la ETA y no recibas al partido de Ortega Lara y Abascal, por más que Abascal se haya pasado a Trump, tiene bemoles. Tiene bemoles. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues hombre, es que la obsesión que tienen con Ayuso, especialmente el psicópata de la Moncloa, es tan evidente. Ayer en la charla que tuvimos, la entrevista con Escudero, que estuvo extraordinario, hay que decirlo, qué diferencia de nivel. El mismo que se vio cuando el COVID. Menuda diferencia de nivel había entre los consejeros de Ayuso y lo que venía la podre de Illa, y toda la demás gentuza de este gobierno, especialmente Illa, 130.000 muertos. Pero es que la obsesión con Ayuso no ha parado. Tratando de hacerle daño en su familia, han querido acusar al padre muerto, a la madre viva, a un exmarido, al hermano, ahora están con el novio. O sea, pero bueno, ¿no tienen vergüenza? Claro que no tienen vergüenza. Son del PSOE. Para 4 años medianamente potables que tuvo el PSOE, lo demás es corrupción y abuso de poder. Lo que pasa es que la derecha sigue sin quererse enterar. Le llaman partido sistémico. El otro día en un editorial casi me da la risa, que dice que comparte los valores del humanismo liberal europeo. El PSOE, el de las checas de Madrid, no me jorobes, Pepito. Bueno, pues Óscar López es como la quintesencia del PSOE actual. Es un tío absolutamente inútil, que ha perdido todas las veces que se ha presentado a las elecciones. Bueno, Herrera, que no era el más brillante de Castilla y León, le metió 20 puntos de ventaja en unas elecciones regionales, que aunque solo sea por la animadversión entre provincias, pues tienden a equilibrarse. ¿Qué va? ¿Y qué pasa? Pues que hoy va a pasar su mano derecha, la gran chismosa, la gran delincuente, la que vehicula, que diría un técnico, los datos privados que de manera delictiva obtiene el fiscal general del Estado y los pasa a Moncloa. O bien obtiene la Moncloa a partir del fiscal general del Estado. Pero la señora Acera, que es la mano derecha de Óscar López, la mano derecha, la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Sánchez, todo lleva Sánchez, siempre Sánchez. Hasta Begoña y sus pisos de alquiler,
Ahora resulta que tenía una docena de pisos de alquiler al lado de las saunas gay y goy de papá Sabiniano. O sea, encima una gran tenedora de inmuebles. Tremendo. Pero lo de Sánchez Acera hoy, otra vez sitúa la política española en los tribunales. Cosa que, repito, con una banda que vino a robar y a delinquir, es lo normal. ¿Dónde va a estar el caco? Pues el caco o está impune, o está perseguido por la justicia, o está en el banquillo, o está en la cárcel, que es donde van a acabar bastantes. Muy buenos días, Federico. Pilar Sánchez Acera, la mano derecha de Óscar López, y Francesc Vallès, el que fuese secretario de Estado de Comunicación, deben responder al juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, quien les facilitó el correo interno sobre la investigación en torno a González Amador. El juez quiere saber quién tuvo acceso a esa comunicación secreta con los abogados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y cómo ese correo llegó antes de su publicación al móvil de Juan Lobato. La declaración de estos dos subordinados puede ser fundamental para conectar al fiscal general del Estado con Moncloa, en concreto con Óscar López, actual ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder socialista en la Comunidad de Madrid. La declaración se produce tan solo unas horas después de que las compañías WhatsApp y Google hayan recibido la petición urgente de entrega del contenido de los móviles del fiscal. Por otro lado, en Moncloa aseguran que todavía no han recibido la citación para que declare ante el juez Peinado el ministro Félix Bolaños. Este dice en el Senado que está dispuesto a colaborar en la causa, que se instruye en torno a la mujer del presidente del Gobierno y la contratación de su asesora, Cristina Álvarez, también imputada. La portavoz del Gobierno evita entrar en el asunto y el portavoz popular, Tellado, le recuerda que está obligado a decir la verdad. Cuestiones que yo estoy encantado de si puedo ser útil, con mi testimonio lo seré y por supuesto que para mí que se cumplan las funciones y los roles que llevan a cabo jueces y magistrados en nuestro país, pues es mi trabajo todos los días, es precisamente que puedan hacer su labor en las mejores condiciones. Es que a estas horas, es verdad que son la 1:15, no se ha recibido todavía ninguna citación. Es decir, la información que nosotros tenemos es la que se dio a conocer a través de los medios de comunicación. Por tanto, se está a la espera todavía de recibirla y estudiar su contenido. Veremos si Bolaños es capaz de cumplir con una obligación legal que es decir la verdad. No está acostumbrado a hacerlo. Esperemos que no le salga urticaria, pero en cualquier caso tendrá que comparecer en sede judicial para dar cuenta sobre esa contratación y por qué se pagaba con dinero público a una persona que se dedicaba a objetivos privados. No, objetivos privados no, se dice negocios. Ayer tuvo un mal día Tellado. Mira que yo siempre defendí a Tellado. Pero es que le tocó defender lo indefendible, que es la inacción con respecto a Amazon. Es decir, que el futuro político del PP quede subordinado al futuro judicial de Amazon. A cuidado, los cadáveres de Timisoara están frescos. Pero es que este PP es verdad que, a diferencia del PSOE, es educado. Porque es así, Feijóo es así. Para bien y para mal. O sea, es más civilizado que Sánchez. Pero es que con Sánchez no tienes que ser civilizado, tienes que ser eficaz. Y para ser eficaz con Sánchez tienes que ser salvaje. Es que si no se te come por las patas. Pero este caso, el caso de Amazon, es verdaderamente asombroso. O sea, ¿pero qué necesita Feijóo para reconocer que lo ha traicionado? Pues si lo hemos contado aquí en detalle, si lo ha visto toda España. El primer día, al día siguiente, cuando ya están los muertos, se empiezan a recoger, ni se sabía cuántos había. Luego resulta que todos ya estaban muertos. Desde antes del primer aviso ya había 200 muertos. Y eso no conmueve el alma de este desalmado, que es un desalmado llamado Amazon. Feijóo pacta que lo primero piden esta situación, estado de emergencia, y para de ahí pasar al estado de alarma nivel 3, que es lo que legalmente está estipulado, porque además la DANA afectaba a 5 comunidades autónomas. Es obligado. Bastaba con una, pero con 5 era absolutamente forzoso. Nos lo explicó, pues por ejemplo, Fulgencio Coll, que es el que hizo la UME. La Unidad Militar de Emergencia, que es lo único que llegó cuando llegó. Pero al ejército no lo llamaron, se negaron a llamarlo. Pero es que Mazón también. Lo hizo. Y Feijóo, en la rueda de prensa, dice que hay que pedir el estado de emergencia para después que puedan venir, porque hacía falta el ejército, era evidente, aunque solo sea para impedir los saqueos y para ayudar en las tareas de fondo, desescombrar aquello. Nunca fue. Y cuando se vuelve a Madrid,
¿Qué es lo que hace Mazón? Ha hablado con Sánchez, que le ha dicho que le iba a ayudar mucho, a lo mejor le ha dicho, te tengo grabado en el tiramisú. Vaya usted a saber, hablamos de delincuentes, de gente desalmada, de Sánchez y de Mazón. Porque hace falta ser un desalmado con 200 muertos, ahora trincherarte en tu escondrijo judicial. Y cargarte el partido en Valencia, cargarte el partido nacional. Ahora hace falta tenerlos blindados también para, como partido nacional, no actuar. Bueno, que se pierde Valencia. ¿Y qué más da que se pierda Valencia? Que es que estás perdiendo las generales. No, pero es que claro, porque yo dije cada autonomía, vamos a ver, cuando era rey de los huevos. Ahora es aspirante al trono de la Moncloa. No vale, la ceda no vale. El caciquismo autonómico no vale. Lo que funcionaba en Galicia no funciona en la oposición en Madrid con esta fiera que tenemos en el poder. Pues nada, empeñado. La jueza, yo insisto, y en El Mundo, ayer lo planteamos en la tertulia, la jueza Roja de Catarroja ha hecho una instrucción que es de un sesgo político brutal. Pero es la primera instrucción que hay, que ahora tiene que ir a un nivel superior. Primero es un solo municipio, de los muchos afectados. Eso es un disparate. Con la parte de un solo municipio, algunos le llaman la jueza de la Dana. No me jorobes. ¿Cómo que de la Dana? De la Dana en Catarroja, que es una pequeña parte de todo el desastre que pasó. Juan Roch ha hecho, por eso lo insultaba ayer salvajemente Ione Belarra, que insulta todo lo decente que hay. Bueno, odian a Mancio Ortega, odian a Juan Roch, en fin, son los comunistas gentuza de siempre y adoran a Putin. Es lógico, es como ellos. Pero esto es evidente. Dijo ayer Juan Roch, que venimos diciendo desde el principio, ha sido un fracaso del Estado en todos los niveles. El municipal, el autonómico y el central, no le llamo nacional, porque ¿de qué nación es Sánchez? De la nación de me lo llevo y para la saca. Tendrá ya nacionalidad dominicana, como tantos sociatas. Pero la verdad, el ABC de hoy va al fondo del asunto. Es verdad que también El Mundo ha pedido la dimisión. Si pensamos, no recuerdo la razón, pero seguramente también, quizá más... Hombre, aquí Maruenda siempre defendía, hombre, es que no le vas a conceder la victoria al PSOE. No, es que eso se la ha concedido Mazón ya. O sea, que ese partido ya se ha perdido en Valencia. La primera parte, pero viene de vuelta. O sea, esto es una liga. Esto no es a un partido solo. No es la tanda de penaltis. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se ha quedado paralizado el PP. Y entonces Mazón, que es un desalmado, porque lo es, lo ha demostrado, alguien con 200 muertos se resiste a irse para protegerse judicialmente y lo vas a tomar por una persona decente. Además, cada día está más cara dura, si es que parece un ministro de Sánchez, que es como ha actuado, de hecho. Reconstrucción. ¿Qué fue el general Pam-Pam-Pols que se inventó? ¿Qué fue de esos generales ridículos sin ejército? Que tenían que subirle el sueldo para compensar. Anda que el patriotismo denomina. Pero la verdad es que ayer salió encantado en el fondo porque una instrucción deficiente es la mayor alegría del delincuente. Cuando les cayó en la operación Nécora de juez instructor a los charlines, grandes narcos gallegos, les cayó Garzón, brindaron con champán en una marisquería. Nos ha tocado Garzón, estamos libres. Y libres salieron todos. ¿Por qué? ¿Por corrupción? ¿Por negligencia? Por lo que sea, salieron libres. Es que era cantado. Bueno, pues ayer Mazón dijo que él no piensa ir a declarar. Hombre, es que lo tiene que pedir el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que es donde la jueza Roja de Catarroja, que le ha gustado mucho el protagonismo, y no ha tocado un pelo, ni ha llamado a declarar como investigado, ni al de la Confederación del Júcar, ni al de la AMT, ni sobre todo a Teresa Rivera, de quien dependían directamente ellos. Mazón fue un gestor lamentable, tendría que estar en su casa desde el primer día. Pero es que el culpable de verdad es el gobierno central. No funcionaron ni los cauces, ni las alarmas, ni los tiempos, ni nada. Ni nada. Y hay 220 muertos. Entonces, ¿qué pasa? Pues el PP se ha encenagado en que Mazón haga lo que quiera. ¿Perdón? ¿Cómo que lo que quiera? ¿Y la responsabilidad moral de Feijóo? Pero
Pero repito, que es que hay 226 muertos. Pero ¿cómo que haga lo que vea oportuno? Él. Que lo único que le parece oportuno es defenderse él. Y además judicialmente, ya ni políticamente. Bueno, pues ayer verdadero recital. Sí, de momento Carlos Mazón no tiene previsto declarar de forma voluntaria ante la juez de Catarroja, Nuria Ruiz. El presidente del Gobierno de Valencia insiste en que seguirá colaborando con la justicia, pero cree que nada ha cambiado, no se siente señalado y tampoco contempla personarse en la causa. Desde el Gobierno, la portavoz Alegría hablaba ayer de un auto demoledor y pedía la dimisión de Mazón por dignidad. En el Partido Popular son incapaces de disimular la incomodidad que provoca el tema, pero insisten en decir que es el momento de la reconstrucción. Los Reyes regresan por sexta vez a Valencia para conocer de primera mano la evolución de las zonas afectadas y Diana Morant anunciaba hace unas horas que hoy moverá ficha contra Mazón, pero posteriormente el Partido Socialista Valenciano rechazaba presentar una moción de censura. La escuchamos en el Senado junto a Mazón y Alegría. Un auto demoledor y sobre todo lleno de verdad. Que hay un segundo responsable, que es el señor Núñez Feijóo. Con respecto a la posibilidad de personación que me dicen, tengo que decirles que desde los servicios jurídicos, ni la Generalitat como persona jurídica, ni nadie, incluido yo como persona física, hasta el momento nos hemos planteado la personación. Si hay algún cambio, os lo trasladaremos. Podíamos haber luchado por salvarles la vida. Y quien tenía la responsabilidad de hacerlo, ese día estaba a otra cosa. Y esa gente no puede mantenerse ni un minuto más en el Govern de la Generalitat Valenciana. ¿Va a mover ficha? Voy a mover ficha. Mañana tengo una ejecutiva convocada y mañana vamos a presentarle a la ciudadanía cuál es nuestra propuesta para la Comunitat Valenciana. ¿Moción de censura? Mañana lo comunicaré. Pero si no vas a hacer nada, soy inútil. Si es que además la Pilar Bernabé ya se ha comido la tostada, si es una inútil. No caben las fotos, le saca una cabeza a todo el mundo. Nunca ha habido unas ministras tan altas como como este gobierno tan corto. No por la cantidad de gente, hay 22 ministros, ministras y ministris, y algún ministro. Pero, vamos a ver, la historia de fondo, miren qué tranquilo está, Mazón está encantado. Claro, porque la jueza de Catarroja, la jueza roja de Catarroja, no ha hecho lo que tenía que hacer. Si tú crees que es responsable y presunto y tiene que ser imputado, mal llamado investigado, imputado, así nos entendemos, tienes que elevar el caso y perderlo y perder el foco y ser la heroína de los culpables, no responsables. Responsables Mazón, culpables de lo que pasó. 7 años sin limpiar el cauce del río, con la ley de la huerta de Ximo Puig que impedía limpiar los cauces, que querían volver, que esto todavía en el programa de Compromís, volver al cauce viejo del Turia. Habría 50.000 muertos más en la ciudad de Valencia. Pues que son ecologetas, monstruos, que odian más al ser humano que a la hermana Ortiga. Que son así, son psicópatas. Hay algún ecologista, en tiempos hubo alguno. Bueno, ahora son todo gente que odia a la humanidad. Le gusta más, no sé, el hermano Alacrán. Pero la historia de fondo no es el primer responsable, el primer culpable es Pedro Sánchez. Si necesitan ayuda, que la pidan. Si tú tenías la obligación legal de dársela. ¿Y por qué no se la has dado? Porque viste a un imbécil y a un partido paralítico y entonces decidiste aprovechar y a prosperar con el mal ajeno, que es lo que habéis hecho toda vuestra asquerosa vida. Desde el Prestige al 11M, pasando por todo, por el COVID y, por supuesto, por la Ría de Valencia. Prosperáis con el dolor ajeno. Por eso los comunistas están tan a gusto en este gobierno. Pero el problema es que la oposición no se oponga. Y en el fondo no se opone para no reconocer que les ha engañado. O sea, la autoridad consiste en no reconocer que te han faltado el respeto a la autoridad. Tócate aquello, ¿eh? En fin, vamos a despegar con Iberia. Algunas cosas son cuestión de suerte, otras de compromiso. En Iberia, la puntualidad no es casualidad, es el resultado de la planificación y del trabajo de todo un equipo. Iberia ha comenzado el año siendo la segunda aerolínea más puntual del mundo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras. Cuando no sabe qué hacer, Sánchez huye. El galgo de Paiporta, porque este es échale un galgo en Paiporta, es que no ha vuelto.
Hoy vuelven los Reyes, por sexta vez. Esta mañana contaba, luego en el avance de la Crónica Rosa nos detallará Isabel González el gesto de Leticia, vistiendo una especie de abrigo rescatado del fango por una firma valenciana, por una tienda valenciana. Bueno, pues esos detalles que están teniendo. Pero ¿qué hace Sánchez? Pues hoy se larga a Dinamarca con tal de que en la sesión de control pues no le levanten la voz. Porque claro, luego el PP saca a Cayetana y claro, le mete unas manos de bofetadas a todo el mundo, que es una cosa, está tremenda. Bueno, naturalmente se convertiría en la sesión de control Amazon, porque el PP se lo está facilitando. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que este gobierno no está de acuerdo consigo mismo en si hay que hacer un esfuerzo en defensa u otro de esfuerzo en favor de Putin, que es en lo que está. Y Yolanda Díaz, que no vale ni para perder un partido, dice, hombre, si pierdes, no, se puede perder y se puede quedar arrasado, como Yolanda, que es una inútil total, no tiene horizonte. Todos los partidos de Sumar, salvo Yolanda, que no pinta nada, que es como la cariátide de ellos, están en contra de aumentar el gasto en defensa y a favor de Putin, pero abiertamente, o sea, como Vox, abiertamente. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que veíamos? Bueno, pues es que hay uno de los momentos más cómicos, es cuando a la baturra Zaragoza, Pili Juerga, que es como un nombre de jotera, ¿verdad? Pues a la jotera de Zaragoza, que no tiene ni jota idea de nada, pues le preguntan qué va a pasar en la que llaman cumbre, pero ¿cómo va a haber una cumbre en un sitio donde está Yolanda Díaz sin horizonte? ¿Ustedes han visto una montaña sin horizonte? Bueno, Yolanda sí la ha visto. El resultado es tragicómico. Es trágico porque es el gobierno de España, no tenemos otro. Y es cómico porque da risa escucharlo. El presidente del Gobierno huye hoy a Dinamarca, de modo que no va a asistir a la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Pedro Sánchez sigue sin explicar en las Cortes la postura del Ejecutivo en materia de defensa y tampoco lo acordado con Europa. Además, la tensión entre los dos partidos del Gobierno de coalición por la guerra en Ucrania no deja de crecer. En un intento por esquivar la polémica y evitar dar respuestas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría y Mónica García se agarraban a la reunión que en esos momentos se estaba celebrando entre Sánchez y Díaz. Yo, por respeto, ¿no? Primero por respeto a que estamos aquí en una rueda de prensa del Gobierno y una portavoz del Gobierno, y también por respeto para esa reunión que se está produciendo ahora entre la vicepresidenta segunda y el presidente, pues no voy a entrar en detalles. Fíjese, como decía la propia ministra García, en estos momentos saben que hay una reunión por parte del presidente del Gobierno y también la vicepresidenta segunda, una reunión, por cierto, que se circunscribe en el ámbito absoluto de la normalidad. Y a partir de ahí también tienen que entender que muchas veces no podamos dar respuestas sencillas a una cuestión tan compleja como es la que estamos viviendo. Mira, una respuesta sencilla, si se circunscribe a, no se circunscribe en. O sea, es muy sencillo, verás. Circunscribe que es en el entorno de algo. ¿Bien? Y se circunscribe a, es decir, se limita a la reunión de doña Nariz con don Caradura. O sea, es así. Y si no, si dice se limita, se centra, entonces en. Centrarse en, circunscribir a, no se circunscribe en. Tú no vives a Zaragoza, vives en Zaragoza. Bueno, tú no sé dónde vives, pero no has estudiado, no lo sabes. Pero para eso estamos en Teruel, para mejorar el nivel de bachillerato de la gran capital, que están de a gusto sin ella y temen que pueda volver en serio. Con lo cual, claro, la gramática española, que siempre ha sido el punto fuerte de Aragón, grandes filólogos, grandes gramáticos, poetas, un desastre. Peor que el Real Zaragoza Club de Fútbol. Bueno, mientras tanto, los ministros de Defensa se reúnen a la espera de saber qué va a querer Putin. Pues es muy sencillo, lo que quiere, acabar con la OTAN y plantarse otra vez en Berlín. Quiere echar a los países de la OTAN, con lo cual la OTAN, como paraguas de defensa de las libertades, no sirve de nada. Y estás a merced de que Putin
tenga el capricho de conquistarte, que ya lo ha anunciado. Todas las repúblicas bálticas, media Polonia, toda Rumanía y algunas cosas más. Y por supuesto Ucrania. Primero la parte conquistada y la segunda parte robada con algún Madurensky que se rinda. ¿Y esto lo va a tolerar Europa? Pues viendo cómo están sus jefes militares, imagínense. Los jefes de Estado Mayor de la Defensa de 31 países europeos se han reunido en París para tratar la creación de una posible misión de la Unión Europea a la que podrían sumarse otros países que no forman parte de la misma. La operación, que buscaría garantizar la seguridad de Ucrania una vez finalizada la invasión, se pondría en marcha únicamente si hay consenso con Kiev y Rusia. Moscú por ahora se posiciona en contra. Donald Trump y Volodymyr Zelensky llegan a un acuerdo para un alto el fuego temporal de 30 días que por ahora debe aceptar Putin. La propuesta fue aceptada tras 8 horas de reunión entre funcionarios ucranianos y americanos encabezados por Marco Rubio. Esta incluye un cesar los ataques, comenzar a negociar y cerrar un acuerdo para la explotación de tierras raras. A cambio, Ucrania vuelve a recibir ayuda militar e intercambio en inteligencia militar. Trump confirmaba una nueva invitación de Zelensky a la Casa Blanca. Se acordó hace poco, ahora tenemos que ir a Rusia y espero que el presidente Putin esté de acuerdo. Creo que hay una gran diferencia con la última visita que vieron en el despacho Oval. Hay un alto el fuego total. Ucrania lo aceptó y espero que Rusia también. Nos reuniremos con ellos hoy y mañana y esperamos poder llegar a un acuerdo. Si logramos que Rusia lo haga, será genial. Si no podemos, seguiremos adelante con esto y seguirá habiendo muertes. Ucrania acepta esta propuesta, la consideramos positiva, estamos dispuestos a dar ese paso. Estados Unidos debe convencer a Rusia. Dice, quieren que no haya muertos, muy sencillo. Putin se retira a Moscú. El invasor es Putin, el asesino es Putin, el genocida es Putin. Ya está, no hay más. ¿Qué pasa? Que es que Trump se ha pasado a Putin. Hoy hay un análisis que hace Alberto Rojas en El Mundo y un artículo de Mira Milosevic, una tribuna, que coinciden en lo fundamental, que es lo evidente. O sea, Trump ha acogido todas las mentiras de Putin y las ha hecho suyas. Por ejemplo, que la OTAN es culpable porque, fíjate, hay países que se refugiaron en la OTAN creyendo que defendían la libertad. Es decir, creyeron que Estados Unidos era el principal valladar del mundo libre, porque como con Reagan lo era, pensaban que no iba a dimitir de eso. Con Trump no es que ha dimitido, es que ha apuñalado a Estados Unidos. A los Estados Unidos de América los ha apuñalado, los ha traicionado su propio presidente. Que si hubiera elecciones hoy, no lo votaban la mitad de los que le votaron. Cuando han visto la clase de psicópata malvado y embustero que es. ¿En qué miente? En todo. Dice, ya hay un alto el fuego total. ¿Así? Pero si Putin no ha quitado ni un soldado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha hecho Zelensky? Se ha rendido las narices. Lo primero que ha conseguido es seguir teniendo la protección de Elon Musk y de Estados Unidos en materia de inteligencia y de control de satélites. Han aguantado 3 años, aguantarían 3 años más, y 9, porque valor han demostrado. La próxima visita a la Casa Blanca, por supuesto, Zelensky tiene que ir con los hermanos Klitschko, campeones del mundo de boxeo, los dos. 2 tíos de 2 metros, uno es alcalde, me parece, no sé si es de Kiev o de Kharkiv, siempre fue Kharkov, y el otro, pero voluntarios. Campeones del mundo de boxeo. A ver si el chulángano este siniestro de Vance se pone gallito como el otro día. Pero lo que ha dicho Marco Rubio es otra trola como una casa. Estados Unidos simplemente acepta todo lo que dice Putin, que es todo mentira, el invasor, el genocida, y a cambio nada. Bueno, Zelensky ha arañado que durante estos 30 días, pues por lo menos no le quitan la protección de los satélites, de lo más, ese canalla. Ha perdido la mitad de su valor Tesla. ¡Oh, cuánto me alegro! A ver si pierde la otra mitad. Enseguida pasará como entonces. Antes era de lo más progre, luego se hizo de lo más conservador. Volverá a ser progre conservador según le vayan las cuentas. Son grandes patriotas, de todo, como Abascal. La verdad, en fin. Bueno, y ahora volvemos a Valencia. Mientras el PP
debería ir a CRES, porque a lo mejor lo que tiene es un problema de columna y entonces le ha afectado, tiene algún disco ahí tocado, Feijóo, y por eso no se mueve, porque nunca he visto una parálisis que perjudique tanto al enfermo. Pero ¿qué pasa? Que luego llega Juan Roch, que es el único que ha ayudado con su dinero, también a Mancio Ortega, pero Juan Roch es que es de allí, ¿quién dice? Es Castellón, Valencia, es su zona, digamos, natural. Y lo que dijo ayer Juan Roch es la absoluta verdad, lo decimos desde el principio. Fue un colapso de todo el Estado a todos los niveles. No ha funcionado en ninguna administración. Y la primera, y la más grave, el gobierno de Madrid. La segunda, el gobierno de Valencia. Y la tercera, los municipios. Eso es así. Bueno, pues ¿qué pasa? Hoy hay un editorial en El Mundo que dice, bueno, es que la sociedad civil debe escucharse. Los políticos no escuchan a la sociedad civil porque no les conviene. Los políticos lo que quieren es colonizar la sociedad civil. Y cuando la sociedad tiene más dinero que los políticos, pues no pueden. Así que, pues hacen lo de Yone Belarra, que a él le llamó usurero, asesino, de todo. Yo no sé por qué no se querellan más contra ella. Tienen los juicios ganados, seguro. Porque como no se controla la niña de la curva. Pero bueno, lo que dijo ayer Juan Roch es que no es que vaya a misa, es que es verdad. Duras críticas contra el presidente de Mercadona, Juan Roch, tras sus palabras sobre la gestión de la Dana en Valencia. En la presentación de los resultados de la compañía, el empresario consideraba que fallaron todas las administraciones con una total falta de coordinación. Para Roch, si viniera otra riada, habría los mismos efectos. Acusa a las administraciones públicas de actuar con lentitud y de pelearse constantemente. En Podemos le califican como un capitalista despiadado, pese a ser uno de los mayores creadores de empleo de nuestro país. Le escuchamos. Lo primero, que 1 millón de españoles nos sentimos desamparados. Los 4 primeros días fueron nefastos. Sobre todo es que el día 30 se podían haber hecho muchas cosas. Después del día 29 vino el 30 y el 30 no actuó las administraciones con la agilidad que tocaba. Para nosotros ha fallado la gestión de las distintas administraciones públicas. Sí, pero hay Roch, que al fin y al cabo no es un empresario de espada, es un empresario que se va bien con el gobierno, dice, es que por ley, el que tenía que actuar obligatoriamente por ley era el gobierno central, mandando a los 3 ejércitos y a la UME en vanguardia, coordinados por la UME y el ministro del Interior, que es lo que manda la ley. ¿Por qué no la ha cumplido Sánchez? Porque vio una oportunidad de oro de prosperar con el dolor ajeno, como es costumbre en el PSOE y especialmente en este sujeto siniestro. Que Mazón es responsable, estamos hartos de decirlo. Y como la derecha no es tan abyecta como la izquierda, pedimos su dimisión. Pero el segundo día, como dice Roch, que es cuando se vio, ese segundo día tenía que haber pedido el estado de emergencia y haber impuesto el estado de alerta nivel 3, porque además había más de una comunidad autónoma afectada, había 5 afectadas por la Dana, y obliga a la ley a intervenir y a que la UME coordine el esfuerzo de los 3 ejércitos. Pero si está la aviación en Vétera, si estaban ahí los grandes helicópteros, había gente en el tejado y no les dejaron volar, porque Sánchez vio la oportunidad, dice, con piernas, que vaya usted a saber si no tiene algún mecanismo de chantaje, porque traicionar a tu partido, a tu presidente, decir querido presidente a este maligno sujeto, puede ser que seas tú malo o tonto, pero puede ser que estés chantajeado. Lo vamos a ver enseguida, porque las fotos no fallan nunca. En fin, bueno, y por cierto, ayer Trump volvió a darle un tamparantán a las bolsas. Empieza a parecer algo deliberado. O sea, este macaco, gigante, pero macaco, cree que está jugando con los ahorros de los estadounidenses, que están en los valores que cotizan en bolsa. Ayer se pegó un castañazo, que es el primero de los castañazos que se esperan. O sea, lo primero que va a traer Trump es perder dinero todos los americanos que tienen sus ahorros en inversiones en bolsa. Lo segundo es inflación y encarecimiento de los precios. O sea, que la economía americana, que estaba mal por culpa ajena, ahora va a estar peor, pero por culpa directa de su presidente. Donald Trump ha anunciado este martes el mayor recorte en la administración educativa, despidiendo a 1.300 de sus 4.000 empleados y poniendo así en duda la viabilidad de su continuidad. Además, a primera hora de la mañana, el presidente de Estados Unidos sorprendía anunciando en su red social que los aranceles al acero y al aluminio de Canadá serían del 50% y no del 25% que había dicho inicialmente. Solo horas más tarde volvía a cambiar de opinión. Peter Navarro es el asesor de comercio de Trump.
Hizo algunas declaraciones muy provocativas. El presidente no va a tolerar nada de eso. Prevalecieron las cabezas más frías. Solo cálmese, por favor. Solo tiren los guantes de hockey y dejen esa retórica. Veamos lo que estamos tratando de hacer. Nosotros amamos a Canadá, pero hay grandes problemas allí. Anda, que tiene la misma voz que Trump, ¿has visto? Lo imita como un monito. Pero dice que hablen las cabezas frías, o sea que el otro es un cabeza de cerilla, o sea, inflamado ya. Es una bengala ese tío, es un cohete borracho. Yo no entendía lo que era un cohete borracho en la fiesta de mi pueblo, hasta que llegó, me parece que la banda de Mislata, y traía unos cohetes borrachos que tiraban la plaza, se iban por ahí por donde bailaba gente. ¡Uy, qué risas! Yo pensaba un cohete borracho que es que le echaban coñac o algo así. Siempre he sido muy literalista. En fin, vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, mira, otra institución que está como la UNESCO, si desapareciera estaría muy bien. Greenpeace, al borde de la quiebra. Tenemos buenas noticias. Sí, señor. Hablamos de quiebra y buena, en este caso. Que bendita quiebra, a ver si una puñetera vez deja de asaltar propiedades privadas. Lo que pasa es que me temo que esta quiebra probablemente vendrá posteriormente acompañada de algún Estado, si no muchos, que querrán rescatarla. Pero en cualquiera de los casos. Ponderpony, Sánchez. Claro. Sí. Greenpeace, al borde de la quiebra, una causa judicial de 300 millones puede acabar con la ONG. Es la información que llevamos en libre mercado. Que ha publicado en nuestro periódico, el ecologista escéptico, fundador de Greenpeace, fue el primero que denunció que esa ya no era una organización ecologista, era ecologeta, anticapitalista y ladrón. Y con ánimo de lucro. Y mucho ánimo de lucro. Pero hombre, si ponía el label green sí. al petróleo de Putin, que como era de Putin con el label de Greenpeace, ya era verde. Ya no era negro, el petróleo de Putin era verde. Pues ¿sabes quién les tiene metidos en el pleito? Una gran petrolera les acusa de difamación y sabotajes violentos. Muy bien. Que yo creo que estarán perfectamente documentados por los propios de Greenpeace. Desde luego. Bueno, y luego ya tenemos los datos del paro real en España. Paro real en España vuelve a superar los 4 millones de parados, no los 2,7 que dice el gobierno, impulsados por, atención, 859.000 fijos discontinuos sin trabajo. Cerca del 1.000.000 estamos, ¿eh? Y esto es paro debajo de la alfombra. Esto es paro no reconocido. Esto es paro que no se evidencia. Al revés, que se tapa. Que se tapa, exacto. Pero es que eso es los datos de la USO, que siempre son fiables, y luego fijo y discontinuo no puede ser. O es fijo o es discontinuo. Y si es discontinuo no es fijo. Bueno, pues no, señor. Pero lo que es paro. Bueno, pues nos vamos a las noticias de cercanía. Hoy gran espectáculo en los juzgados va Acera, que es la acera de la calzada de Óscar López, que eso no es calle, es calzada romana que lleva directamente a Soto del Real. Óscar Óscar Pérez, no era Gómez, García.